Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro segundo Neurotalk del año. El día de hoy hablaremos sobre pubertad, adolescencia y drogas. Creo que es un tema que está entre nosotros y que como sociedad y padres de familia no lo podemos hacer a un lado. Me da mucho gusto presentarles a mis compañeros, grandes especialistas en el tema, al doctor Pablo Chalita, a la doctora Araceli Martínez y al doctor Juan Pablo Jones, con quien vamos a compartir opiniones y conocimientos. ¿Les parece que comenzamos? Claro. Juan Pablo, tú que ves adolescentes en tu consulta diaria, compártenos un poco, ¿cómo ve la realidad del día a día un adolescente? Bueno, el adolescente, al igual que el adulto y el niño, vive la realidad de dos formas. Una, de una forma subjetiva, o sea, su mundo interno, y dos, la realidad externa, el mundo que compartimos o la realidad externa que podemos percibir. Ahora, en el periodo de la adolescencia, esa realidad se encuentra, la palabra que encuentro más parecida es que se encuentra alterada esa realidad. ¿Por qué? Porque está teniendo muchos cambios y esos cambios no solamente, como todos sabemos, son biológicos, sino también psicológicos y sociales. Por lo tanto, es un periodo donde tenemos que distinguir la parte de la pubertad, que va aproximadamente de los 11, 12 años, que es donde todo lo que está generalmente pasando es hormonal, y la parte dentro del comportamiento, por decirlo así, y la segunda parte que es a los 14, 15 años, que es más lo que hablaríamos de adolescencia como tal, donde ya las hormonas han ido vamos a decir, se están regulando y empiezan otros conflictos propios de lo que sería el adolescente. Qué interesante diferencia. Araceli, háblanos un poquito. La pubertad o la preadolescencia y la adolescencia son momentos de cambio. El desarrollo neurológico del ser humano, como cualquier ser vivo, pues tiene ciertos pasos que no se pueden adelantar. Sin embargo, el mundo en el que vivimos cada vez va más rápido, cada vez hay estímulos mucho más rápidos. Por otro lado, los jóvenes se sienten libres, invencibles, capaces de hacer cualquier cosa y con ganas de comerse el mundo y experimentarlo todo. En esta búsqueda de nuevas experiencias, cuéntanos, en tu percepción, ¿cómo suele ser su primer contacto con la droga? Bueno, generalmente se da en medios a los que ellos están muy acostumbrados y generalmente con sus pares, es decir, con la gente con la que conviven mayor tiempo, ¿no? Como pueden ser los amigos, como puede ser en la escuela, y efectivamente lo que mencionabas, son unas etapas, tanto la pubertad como la adolescencia, que son de muchos cambios, no solamente, ya lo mencionaba el doctor Jones, que no solamente son físicos, sino también son psicológicos, y efectivamente los adolescentes quieren ir a la par de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sin embargo, el sistema nervioso central es un sistema que es de los que más tarda en madurar, entonces por ahí es la importancia de hablar de estos temas, ¿no? De la vulnerabilidad que implica el exponerse ante ciertas sustancias, llámese desde alcohol, llámese tabaco, llámese algunas otras como es la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, etcétera, y que al tener un sistema nervioso tan vulnerable que todavía no está totalmente desarrollado, que aún está en crecimiento hasta más o menos los 20 años, pues los pone en muchos riesgos, ¿no? Pablo, compártenos un poquito sobre la química del placer. ¿Qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa con la conducta social? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Creo que los dos temas son lo bastante complejos como para hablar de ellos por separado, y cada uno cuando los combina se vuelven muy complejos, y bueno, esperar que lo que digamos aquí traiga un poco de luz para pacientes, familiares, amigos y bueno, también para toda la gente que estamos involucradas en salud. La química del placer. Para hablar de la química del placer, entonces tenemos que hablar del sistema de recompensas. El sistema de recompensas, describiéndolo de una manera simplista,
Empieza en los ganglios de la base del cerebro, que básicamente se encargan de generar dopamina, y de dos proyecciones muy importantes, que es la mesocortical y la mesolímbica, donde básicamente entonces alguna actividad que tengamos que nos parezca agradable, se libera más dopamina. Este es un modelo simple. Ahora, para entender la química del placer como tal, tenemos que entender también el sistema de refuerzos. El sistema de refuerzos nos habla de qué conductas nos llevan a recibir ese placer, esa recompensa. Poniendo el modelo clásico de 1954, ponen a una rata con azúcar, y cuando la rata recibe el azúcar, esa es la recompensa. Pero le ponen una palanquita que entonces la está tocando y recibe más azúcar. Ese es el refuerzo. Entonces las ratitas se quedaban horas y horas y horas y horas jalando la palanquita porque seguían recibiendo la recompensa. Aterrizando esto en un humano, me voy a poner de ejemplo, a mí me gusta el café, ¿no? El café me despierta, lo necesito en la mañana, esa es mi recompensa. Lo tomo y digo qué rico, pero mi sistema de refuerzos es, si está lloviendo, si está nublado, empiezo a decir, se me antoja un café, y entonces ahí ya empieza a haber liberación de neurotransmisores que van a terminar con la recompensa. Y eso, de una manera muy simple, nos muestra cómo el modelo de las adicciones puede ser biológico como psicológico o social. Indiscutiblemente la parte biológica no es algo que se pueda controlar a nivel mental o a nivel de programación, lo biológico es lo biológico. Juan Pablo, es una pregunta capciosa, tal vez es muy general y es un poco también a propósito, pero yo quisiera que nos compartieras, ¿las drogas afectan por siempre, ¿ya?, al ser humano? Bueno, como comentaba la doctora, lo que se ha podido ver es, dentro de la distinción de drogas, todos sabemos que hay drogas que pueden llegar a ser, en teoría, más nocivas que otras, que esto es algo que es debatible. No quisiera yo entrar en esto porque es un debate obviamente que nos sacaría de la pregunta, pero lo que sí podemos estar seguros es que más temprano se utilicen estas sustancias, mayor va a ser el daño y mayor van a ser las consecuencias de tipo no solamente biológica o neurofisiológica, sino también psicológica y social. Creo que el hecho de empezar a experimentar con sustancias a una temprana edad, contrariamente a los años 60 o 70, donde se hablaba de abrir puertas y de, en un momento dado, tener experiencias que va a ser más positivo que negativo, yo en mi experiencia lo que he podido ver es que el que toca bien la guitarra no la va a tocar mejor porque fuma marihuana o recurre al alcohol o recurre a cualquier otro tipo de sustancia. El que toca guitarra bien es porque se entrenó, lo practicó y si tiene suerte tiene talento. Entonces, aquí en esta cuestión, lo que creo que es importante que yo pueda aportar es dentro de cómo a veces los adolescentes perciben el tomar una sustancia para ser, no sé si mejores personas, pero sí tener hasta cierto punto ciertas habilidades o favorecer ciertas habilidades. Y obviamente el alcohol o otras sustancias, hay una luna de miel con todo esto. ¿Por qué? Porque al principio desinhibe, genera más efectos en teoría positivos, pero lo interesante es ver el consumo de una forma longitudinal, o sea, qué aportó a corto, mediano y largo plazo. Lo que vemos es que el consumo, si hacemos diferentes estudios que toman en cuenta diferentes variables, o sea, la parte de inserción social, la parte emocional, la parte física, observamos que hay mucho más efectos negativos que efectos positivos, ¿sí? Evidentemente. Araceli, cuéntanos en nuestro medio, aquí en nuestro país, ¿cuáles serían las drogas que son usadas más comúnmente por estos chicos? Pues por la accesibilidad, sobre todo inician con alcohol y con tabaco, es decir, con cigarros, ¿no? Sin embargo, dentro de los últimos años que se ha visto y afortunadamente en el ámbito de la salud mental sí contamos con un poquito más de estadísticas a nivel nacional,
está lo que se demostró en el 2011 con la encuesta nacional de adicciones de la doctora Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría, que las sustancias que mayormente se consumen a nivel nacional, pues está la marihuana, ¿no? Al igual que el alcohol, al igual que el tabaco. Sin embargo, depende por regiones cuáles son las que más se consumen o no. Aquí en nuestro medio y en el área regional en la que nos encontramos, además del alcohol, además del cigarro, también de las sustancias que con mayor frecuencia se consumen, pues está la marihuana, la cocaína, no solamente en la versión en polvo, sino también en el crack, ¿no? Si ya nos vamos un poquito más hacia el norte del país, pues las estadísticas cambian un poquitín y ahí encontramos que con mayor frecuencia se consume sobre todo estimulantes o heroína, ¿no? Dentro de los estimulantes lo que mayormente se conocen como tachas, algunas otras sustancias como los ácidos, pero la marihuana es algo que con mayor frecuencia estamos viendo que está insertándose más a nivel social, incluso es mucho más frecuente. Hace poco me comentaba una mamá que ella, al momento de que descubrió que su niña consumía marihuana, se puso a leer algunos de los chats y ya incluso en las escuelas, en las fiestas que hay los fines de semana, pues más de que tengan como una abertura hacia consumir alcohol, pues están consumiendo más marihuana, ¿no? Y estamos hablando de que está habiendo este consumo a muy tempranas edades, sobre todo alrededor de los 13, 14 años. Antes lo que los chicos iban a tardeadas, que era, va a haber alcohol, pues ahora ya no es solamente eso, ¿no? Sino están expuestos a otras sustancias y con los riesgos que esto implica, ¿no? Con los riesgos y la edad, claro. Pablo, a ver, sociedad, drogas, medios de comunicación y el medio que rodea al preadolescente o adolescente, ¿qué está pasando en esos cerebros? Ok, es muy interesante porque es un efecto actual, ¿no? Todas las redes sociales y la facilidad de conectarse. Pero para entender eso, primero tenemos que entender el cerebro del adolescente, que el cerebro del adolescente es único, porque es completamente diferente al adolescente del niño y completamente al cerebro de un adulto. El cerebro del adolescente básicamente lo que tiene es que en la sustancia blanca tiene mucha mielina, es decir, está haciendo muchas conexiones y hacia la parte frontal, donde entonces uno controla los impulsos y tiene más juicio, por así decirlo, todavía no está madurado. Este cerebro tiene 3 efectos en el adolescente. Uno, asume mucho más riesgos. ¿Por qué? Porque no tiene esta parte frontal que lo frena. Segundo, busca más emociones, porque esta parte emocional más profunda está mucho más conectada, tiene muchísimas conexiones. Y la tercera, que es muy interesante y es más evolutiva, es que este adolescente está buscando separarse de los padres, está buscando ser un adulto, pero separándose de los padres. Y entonces, con este efecto, lo que hace el adolescente, innatamente, es buscar contacto con sus pares, tener mucho más contacto social. Entonces, si a esto le juntamos redes de comunicación masiva, entonces el adolescente está apetente a tener muchas más interacciones, conectarse y está, por así decirlo, dispuesto o permeándose a todo. En el 2010 se tiene contado que un adolescente en promedio usa 8.5 horas, está en línea 8.5 horas en un solo dispositivo. Si tú juntas todos los dispositivos que utilizan, está 11.5 horas. Es decir, él está conectado a todo el tiempo, no solo lo que dice su parte de donde él es, ¿no? O sea, su nicho cultural, sino que está conectado a lo que están pensando en Japón, en África, en Estados Unidos, y evidentemente está expuesto a cosas muy buenas, es decir, puede encontrar información que lo haga mejor en la escuela o en su deporte, o puede estar vulnerable a que escuche la marihuana es cool, fumarla en las fiestas de la escuela, ¿no? Entonces, ese es el problema, la vulnerabilidad. Es exponencial la exposición. Juan Pablo, la confianza y la autoestima, que finalmente tiene que ver mucho con el núcleo familiar, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, tiene que ver mucho, como comentas, con el núcleo familiar, que vamos a decir, en el desarrollo vemos que la participación de los padres dentro de la construcción de imagen y dentro de la construcción de estima o de autoestima es muy importante. También está
evidentemente la autoestima que va construyendo el individuo, el niño, a lo largo de sus propias experiencias. Sí, es un factor fundamental la autoestima, en el hecho de tener mayor o menor problema con algún tipo de sustancia, independientemente de algunas predisposiciones a una adicción que ya pueden venir de nacimiento hasta cierto punto. Hay gente que si toma alcohol, el probar alcohol y tiene hasta cierto punto una vulnerabilidad a esa sustancia, tiene mayor riesgo de tener una adicción que otra persona que consume alcohol y que no tiene esa base, por decirlo así, de vulnerabilidad. Ahora, la autoestima es compleja porque en la adolescencia, como bien decía el doctor, estamos en una transformación y la autoestima está definitiva ligada a un problema del adolescente. ¿A dónde voy? El adolescente tiene problemas de autoestima. Entonces, ¿por qué? Porque está construyendo su identidad. ¿Por qué? Porque está encontrando y viviendo situaciones que no controla, por decirlo así, que tiene que aceptar, que tiene que instalarse en una sociedad y por lo tanto no tiene una vida bajo control todavía y no puede tenerla. Entonces, es un periodo donde vemos que hay dificultad de autoestima. ¿Qué es lo que observamos? Que a mayor problemas de autoestima, mayor puede ser los problemas relacionados con las adicciones. Ahora, para hablar de adicciones, creo que aquí estamos hablando de las drogas, pero tenemos que incluir drogas legales y drogas que no son legales, porque las adicciones y las drogas son, evidentemente, que no es el tema de hoy, pero el comportamiento a las adicciones podemos también incluir las drogas legales como el tabaco, como el alcohol y evidentemente los videojuegos, donde está generando dificultades que se van siguiendo. Observamos que algunos niños que empiezan con hasta cierto punto, el probar una sustancia es evadirse hasta de la realidad o de una cierta realidad. Y hay muchas formas de hacerlo. Y muchas veces puede llegar a empezar a través de los videojuegos, que está muy en vogue hoy en día. Y de ahí se puede, abrir puerta a otro tipo de escapes. Yo no quisiera dejarlo para conclusión, quisiera platicar de algo que es una prevención. En este momento podemos y hay formas de ayudar a los jóvenes a construir una autoestima y un autoconcepto más sano a través de diversas formas, que sea de una forma de un enfoque neurológico, de un enfoque psiquiátrico, de un enfoque psicológico, pero es muy importante participar con los padres y que los padres sean los que van a ayudar en la construcción todavía de esta autoestima. Creo que el esfuerzo que podemos hacer como sociedad es tratarlo, hablábamos antes con los doctores, las doctoras, es buscar que los jóvenes, para minimizar hasta cierto punto la entrada de probar las sustancias, X sustancia, es ayudarlos a que construyan con esfuerzo y busquen la felicidad a través del esfuerzo. Creo que una de las amalgamas que está pasando a nivel adolescente es donde hay una tendencia a pensar que se vive solo una vez, el hecho de no probar ciertas sustancias o el hecho de no hacer algunas entre comillas, libertades, no vamos a ser felices. Y creo que el revertir esa parte es tratar de mostrarles a los adolescentes que vamos a tener mayor probabilidad de ser feliz si nos esforzamos para ello. ¿sí? Y eso es algo que me parece fundamental. Es muy interesante y es fundamental, por lo cual agradecemos también que haya padres de familia. Aquí, en este momento les queremos mostrar un video, está bastante simpático y creo que nos puede aportar mucho a esta charla. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó